Estamos en el aire, son Sí. las 19:23. Estamos en Ser Inspiración hasta las 8 de la noche acompañándote en Pop Rosario 96.1. Podés vernos también a través de Twitch, ponés twitch.tv/Rosario Radios y ahí ves todo lo que acontece aquí en Ser Inspiración. Bueno, seguimos con esta tarde-noche espectacular que estamos pasando. ¿Cómo la está pasando, Sí, Mati? muy bien, muy bien. La verdad que me pareció muy interesante todo lo que escuchamos hasta ahora y se viene Se también ve algo muy interesante muy también. interesante también. Seguimos con en las consolas también, con Ale Meyer compartiendo esta tarde-noche aquí en la ciudad de Rosario. Sí, se viene algo muy interesante porque nos vamos a conectar con Ana Laura Díaz, que es abogada, directora, fundadora de Rupturas Inteligentes. Y bueno, vamos a dialogar un poquito con ella. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer, un gusto conectarnos contigo. Bueno, en principio, antes de hablar un poquito de rupturas inteligentes, eh, la gente se debe estar preguntando quién es Ana Laura Díaz, entonces queremos conocer un poquito de tu historia. Ah, buenísimo. Bueno, tengo 55 años, soy abogada, estoy casada, tengo dos hijos, uno de 19 y otro de 14. Eh, Soy la primera universitaria de la familia eh, y mi madre se recibió después de mí, así que Ujú. eso de alguna manera marca que muchas veces los hijos, ¿no?, nos vienen a abrir caminos. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Estoy casada hace 37 años, me casé muy joven, con lo cual lo que puedo dar fe es de que las parejas se construyen todos los días, ¿no? Un Ujú. poquito. Y que nadie tiene la felicidad garantizada, pero que si uno puede trabajar en esto de la pareja, ¿no? Y de entender que en la pareja la cuestión tiene que, eh, digamos, que ser equilibrada en cuanto al desarrollo de cada uno, para evitar que sea necesario separarse para que la otra persona se pueda desarrollar. Y ahí sí, nos metemos en lo que es rupturas inteligentes, porque como vos bien decías, es un granito de arena todos los días, pero a veces ese granito de arena se termina por Mm. diferentes cuestiones Y y bueno, se por ahí, causan, sí. claro, por ahí a veces pasa que las personas tienen temperamentos, o sea, yo me baso en la experiencia en el estudio, ¿no? Hay gente que se casó hace, no sé, 25, 30 años. Entonces, de repente, salió de la casa materna o de la casa paterna Ujú. para ir a vivir con alguien. No se conoce a sí mismo, menos conoce al otro. Entonces, que todo funcione bien es como, eh, no sé, como una suerte del universo, ¿no? Porque lo más factible es que si dos personas que no se conocen intentan convivir, vuele todo por el aire. Con lo cual, lo que me parece es esto: para que esto no pase, muchas veces uno se adapta al otro. Entonces, es la persona que el otro necesita para que la acompañe. En esa adaptación ocurre que muchas veces esa persona que se adapta renuncia a sí mismo y a sus objetivos, a su desarrollo. Entonces, es como si en lugar de ir poniendo un granito de arena para construir una pareja, vos fueras poniendo un granito de dinamita para ver hasta dónde va a aguantar esa olla de presión, ¿no? Y a veces esa olla de presión hay alguna forma de ir desactivándola, porque por ahí puedo mirar al otro y me doy cuenta de que el otro también necesita espacio, de que hasta ahora me desarrollé yo, entonces tengo que poner el hombro y ayudar a que se desarrolle el otro, ¿no? Acompañarlo. Es una suerte de vaivén en donde cada uno necesariamente requiere tiempo y desarrollo, porque en las parejas, de alguna manera yo aprendí que todo tiene que ser equilibrado.
Si hay uno que da demasiado y el otro solamente lo que hace es recibir, es como que no hay una relación de pareja. Ese tipo de relación se ve más en una relación filial, ¿no? De padre e hijo, en donde el padre da y el hijo recibe. Entonces es como que se desvirtúa esto de la existencia de una pareja en ese tipo de situaciones. Y a veces, cuando pasan estas cuestiones, es necesaria la separación, porque la persona que está acostumbrada a recibir eh, no se puede desarrollar estando con la otra persona que está acostumbrada a dar. Está muy interesante lo que estás marcando porque esto sucede mucho más de lo que nosotros pensamos en porcentaje. De que uno siempre es el que da y el que recibe está tal vez viviendo su propio mundo, su propia historia, y el que da, en definitiva, es el que queda con las carencias. Sí, y lo que yo te diría es que lo que tiene de interesante esta temática o los conflictos que surgen a partir de estas situaciones es que muchas veces esos conflictos que terminan de alguna manera eh, determinando que la pareja se tenga que separar vienen de antes, ¿no? Y no tienen que ver con esa pareja. Por ahí tienen que ver con la familia de la cual proviene uno de ellos, en donde, por el motivo que sea, esa persona no pudo cumplir el rol de hijo y tuvo que ser una especie de padre de sus propios padres, ¿no? Ujú. Entonces, es como que a partir del desorden que se produce en una familia de origen, esto uno lo arrastra a la pareja y muchas veces le pide a la pareja cuestiones que no fueron dadas por sus propios padres. Entonces, es muy complejo porque lo que por ahí a veces nos pasa a los abogados es que la ley no es suficiente, la sentencia no resuelve estos conflictos. Entonces, tenemos que de alguna manera ampliar la mirada para poder ver qué hay más allá de lo que llega al estudio, del relato que tiene la persona. Y a mí me gusta mucho ejemplificar que cuando al estudio llega una de las partes, no llegan los dos. Porque los abogados, cuando hay intereses contrapuestos, no podemos asesorar a los dos. Ujú. Entonces, esa persona que llega al estudio tiene un relato de lo que pasó. ¿Es el único relato? ¿Esa es la verdad? Y lo que yo te diría es que no, porque esa es la visión que tiene esa persona. Hay otra persona que también forma parte de ese conflicto, que lo ve desde otro lugar, y probablemente haya terceros desde afuera que también lo ven desde otros lugares. Entonces, si nosotros de alguna manera tratamos de imponer un relato por sobre el otro, nunca nos vamos a poner de acuerdo. El solo hecho de poder aceptar que hay distintas perspectivas de una misma situación, de alguna manera nos relaja y nos quita la presión de tener que imponer uno sobre el otro. Y en lugar de tratar de esta imposición o de llegar a esta imposición, tratar de buscar los puntos de contacto en esas situaciones, en qué sí estamos de acuerdo. Entonces empezar de alguna manera a desarmar esa madeja de ese conflicto. Está todo lo que decís, por supuesto, es interesantísimo, pero es cierto, ¿no? Porque eh, contemplar que hay dos verdades, dos realidades, porque uno puede pensar, mira, me hizo esto, me hizo aquello, y a lo mejor es lo que a uno le pareció, y a lo mejor la otra persona no tuvo tanta animosidad, sino que son dos visiones diferentes, dos verdades diferentes, que en definitiva siguen siendo verdades. Para cada uno, Ujú. tal cual. Entonces, el hecho, muchas veces pasa que cuando vos hablas con alguien y la persona te cuenta, el otro automáticamente quiere corregir y decir, no, eso no es así. Bueno, dejemos hablar a esta persona para ver qué es lo que vio y después escuchamos la otra versión. Y te voy a contar, por ahí un ejemplo ayuda mucho más y es más gráfico. Recuerdo un caso en donde había una disolución de un estudio jurídico, ¿no? Y yo asesoraba a una de las partes, había una contraparte y otro abogado. Hicimos una reunión muy interesante en el estudio del colega y en esa reunión, nosotros por el código de ética, yo no puedo hablar directo con
la otra parte, ¿no? Tengo que hablar con el colega y le tengo que pedir autorización para poder hablar directo con su cliente. Y la verdad es que el caso estaba bastante complicado y había mucho conflicto. Entonces, yo lo que pensé es, ¿qué pasa si de alguna manera permitimos que cada una hable, ¿no? Eran dos abogadas. Entonces, le pregunté a una de ellas qué había sentido cuando se había iniciado todo esto. Entonces, ella empezó a relatar, dijo que realmente se había sentido muy mal, que se había sentido atacada y que ella había contestado por determinada cuestión. Terminó la exposición y le pedí a mi clienta que también explicara qué era lo que había sentido. ¿Y para qué esto? Lo que uno siente y cómo reacciona frente a lo que siente no está ni bien ni mal, ¿no? Porque es lo que siente uno. Entonces no hay una forma correcta de sentir. Y muchas veces lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que sentimos que el otro está haciendo, más allá de la animosidad o de la intención del otro. Entonces, de alguna manera, a partir de lo que había sentido cada una, pudieron entender por qué la otra había reaccionado de la forma en que lo había hecho. Y ahora, frente a la situación real de tratar de desarmar esto y llegar a un acuerdo, se quitó esa presión de poder comprender, ¿no? De poder reflexionar respecto de lo que para cada una había ocasionado este conflicto. ¿Y cómo manejás, hablando de esto de los sentimientos, cómo manejás vos cuando observás que vienen con emociones durante este proceso legal? Porque son momentos de mucha tensión, de nerviosismo, de rencores, de tristezas. ¿Cómo vas manejando eso? Vos sabés que yo miré un poquito la entrevista que hicieron antes y veía que hay muchos puntos de contacto con esto del dolor, porque cuando la gente está muy enojada o está iracunda, debajo de todo ese sentimiento hay mucho dolor. Cuando por ahí uno tiene que atravesar rupturas en la vida, sea porque el proyecto de pareja no funcionó, el proyecto de familia no funcionó, o porque perdió a un ser querido, o porque hay que cerrar una empresa, ¿no? Que uno la gestó desde su nacimiento y es como una especie de hijo, esa empresa. Entonces, frente a estas situaciones, a veces atravesar el dolor es tan tremendo que la gente busca un conflicto para entretenerse y no ir a ese lugar que es tan difícil, ¿no? Y ahí aparece el conflicto jurídico. Entonces, es como si ese conflicto jurídico tapara ese lugar tan temido al que hay que entrar, ¿no? Para poder atravesar y seguir adelante con la vida de uno. Yo trato de darle lugar a estas emociones, porque las emociones forman parte y necesariamente hay que canalizarlas. Entonces, muchas veces pasa que cuando la persona empieza a contar su historia, emocionalmente se remite a alguna situación que por ahí, por un duelo encapsulado, no pudo atravesar. Como un ejemplo, ¿no? Que me parece lo más gráfico. De repente la persona que llega al estudio perdió a su mamá o a su papá cuando era chico. Y en la casa no hubo lugar para que ese chico pudiera hablar con su mamá o con su papá acerca de lo que le estaba pasando, de su enojo, porque uno de sus padres dejó de estar. Entonces, es como que eso se encapsula, esa persona crece cronológicamente, pero emocionalmente está en ese momento que no pudo atravesar. Entonces, de repente, esa persona pasa un hecho fortuito que es, hablaba con una psicóloga, me dice, de repente se muere una mascota, ¿no? Y parece, y toda la emocionalidad que no salió en el momento de los 6, aparece ahora frente a este hecho que de alguna manera nos lleva a una nueva pérdida, ¿no? Y que nos recuerda lo que pasó y nos habilita. Y las emociones son como un torrente que encuentra una endija y se va por ahí y trata de salir porque necesita salir. Y en los conflictos familiares pasa eso también. Muchas veces la persona perdió a su papá, a su mamá,
y de repente cuando se divorcia, ese proyecto que no fue es una nueva pérdida. Entonces, lo que hace es atravesar el duelo encapsulado más el nuevo. Y eso lo que trae es mayor complejidad al proceso que hay que atravesar y que hay que acompañar. Quería preguntarte, en este caso estuve viendo un poco tu página, los Ujú. agradecimientos de las personas que te van a ver, y quería saber, ¿siempre se llega a un acuerdo o las personas cuando llegan a verte, vos las notás que van a lo mejor muy cerradas en querer poder llegar a un acuerdo y después con tu ayuda, con tu asesoramiento, pueden llegar a un acuerdo o hay veces que es imposible? A veces no es posible el acuerdo. Y si no es posible el acuerdo, de alguna manera lo que hacemos es transitar el proceso judicial a través del procedimiento, del expediente. Lo que pasa es que hay que ser consciente que la sentencia no soluciona esto, porque en definitiva, detrás de lo que es el expediente judicial hay un conflicto vincular y una sentencia no lo resuelve. O sea, eh, es difícil entender, sobre todo cuando la ley da como fórmula para resolver el conflicto la sentencia o el juez que tiene que tomar una decisión. Entonces, yo lo que intento durante este acompañamiento que hacemos es, puede ser que la persona cuando llega acá dice, no, el acuerdo no es posible, yo quiero esto. A medida que vamos atravesando el proceso y que de alguna manera va recibiendo herramientas como para poder eh, ajustar esa mirada respecto de esa situación. Yo les decía que la persona viene acá con un relato armado de algo que pasó. Entonces, a medida que vamos transitando, empieza a aparecer esta posibilidad de, ¿es tan así lo que yo creo que es así? ¿La otra persona hace esto porque me quiere dañar o porque siente que yo la estoy atacando y de alguna manera se está defendiendo? Entonces, en la medida que uno empieza a poner en duda ese relato que era tan absoluto, es como que empieza a cambiar la mirada respecto de la situación. Y ese cambio de mirada permite, de alguna manera, mirar con ojos nuevos. Y el mirar con ojos nuevos muchas veces nos permite darnos cuenta que las cosas no son tan así. Y esa posibilidad nos permite cambiar nuestra actitud frente a lo que hace el otro. Y el solo hecho de cambiar la actitud produce un cambio en todo el sistema. Suele pasar que los abogados en estos conflictos lo toman como propio. ¿Y qué se hace en ese caso, ¿no? Para no caer en esa situación o para cambiarla. Qué genial la pregunta, me parece. Vos sabés que esto pasa más de lo que debería. Ujú. Y el problema en estas situaciones es que probablemente el abogado que hace propio ese conflicto tiene un conflicto sin resolver. Entonces, esta situación lo enfrenta a su propio conflicto. Por eso lo hace propio. Por eso, por ahí atravesó un divorcio complejo y trata de alguna manera, de equilibrar lo que perdió en su propio divorcio en este caso. Entonces, acá es donde eh, es una llamada de atención para nosotros los abogados, que muchas veces no atravesamos nuestros propios procesos. Entonces, si no atravesamos estos propios procesos, ¿podemos acompañar a una persona que lo tiene que atravesar? A mí me parece que no. Y en esto, más allá de toda opinión posible, a mí lo que me parece es, yo trato, la imagen que yo traduzco es esta. Vos tenés una parte acá y tenés otra enfrentada, Ujú. ¿no? Si los abogados tomamos la misma posición que las partes, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Lo que yo planteo es, el abogado se tiene que alejar, o los dos abogados se tienen que alejar y mirar desde afuera esta situación para tratar de encontrar los puntos de contacto. Entonces, cuando vos encontrás un colega que te dice, nosotros queremos, y esa sola frase ya te hace pensar que son un bloque, que el abogado, que es el que asesora y el que tiene que tener una visión objetiva, no la tiene. Entonces, en esta clase de conflictos, probablemente, si no logramos
que el abogado se ordene y que digamos, que asuma el rol que le corresponde en ese proceso, tendremos que llevar adelante el expediente judicial y llegar a la sentencia. Claro, porque en ese caso toman a veces más emoción que el propio cliente. El propio cliente, claro. Yo a veces digo, viste que a veces pasa en donde hay una negociación y el cliente te dice, yo quiero 100. Y vos decís, bueno, ok, vos querés 100, vamos a ir. Entonces, de repente, la otra parte ofrece los 100 y el abogado dice 150. Y vos decís, esos 50 que está pidiendo de más, ¿para quién son? ¿A quién necesita impresionar? ¿Qué reconocimiento está buscando? Entonces, yo a veces digo, a veces tirar de la cuerda lo que da es por tierra en la posibilidad de ese acuerdo. Entonces, yo llamo a la reflexión porque si ese abogado quiere un poquito más, hay que ver qué cosa no tiene resuelta él y que tiene que ver en su propia terapia antes de llevarlo al caso del cliente, porque le puede hacer perder un buen acuerdo, que es lo que el cliente quería. Esto es muy frecuente, es muy frecuente. Más de lo que se debería. Vos sabés que yo, parece que ninguno de mis hijos va a estudiar Derecho, por lo visto, ¿no? El más grande está empezando veterinaria y el más chico está en el secundario, pero pinta que no. No lo ves. Entonces, yo pensé, ¿qué voy a hacer con estos 30 años de ejercicio de la profesión, de toda la experiencia, de este método que yo fui creando para rupturas inteligentes, de este abordaje? Y pensé en la posibilidad de hacer mentorías para abogados, que es algo que hago, ¿no? Y uno de los servicios tiene que ver con acompañar abogados nobles. Y en este acompañamiento, al igual que cuando acompaño a los clientes, no es solamente legal, de cómo analizar un caso o cómo llevar adelante un caso. También es descubrir la clase de profesional que yo quiero ser, ¿no? Es como integral esto, porque nosotros primero somos personas y después somos los abogados. Con lo cual, cuanto más trabajado yo tengo mis temas personales, probablemente mejor abogado pueda ser o pueda desarrollar mi profesión desde otro lugar. Y otro de los servicios que planteo es la supervisión. No sé si ustedes escucharon que los psicólogos tienen supervisiones. Hay casos complejos en donde un psicólogo recurre a otro y le cuenta el caso porque está trabado, porque tiene algo digamos, que no le permite avanzar en ese proceso. Entonces, lo que yo planteo también es eso. A veces los abogados, cuando tomamos como propio un caso, estamos tomados por ese caso. Y yo lo que planteo es, bueno, si vos sentís que hay algo que está trabado, hay algo que no funciona, que no sabés qué hacer, hagamos una supervisión y veamos a ver si a través de la visión de alguien que está fuera del conflicto podemos aclarar esto y ordenarlo. Sí, porque de hecho de lo que hablaban recién, hay muchas veces que hay ciertos abogados donde vos los ves y parece que dejan su vida por el cliente, pero demasiado ya, digamos, pasados o sacados ante la situación. Sí. Siendo que a lo mejor pasa una semana y aparecen diciendo que ya no representa, no es más el representante de ese cliente. Entonces ahí es como raro, porque en realidad lo dio todo, o parecía que lo estaba dando todo por esa persona, y de repente dice, yo ya no tengo nada más que ver con el caso, no lo represento más. Digo, a lo mejor o lo excede, o algo pasa en el medio que quizás, como esto que decías vos, podés guiarlos para destrabar esa parte. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones es a veces el mismo sistema lo que hace es expulsar a ese abogado, ¿no? Porque por ahí se le presenta una situación que no está preparado para resolver o para poder ver o para poder aportar algo que le permita al cliente ir desarmando. Hay muchos abogados que lo que hacen es acrecentar el conflicto, o sea, antes de la aparición del abogado había un conflicto y en lugar de ir desarmándolo, digamos, tira leña al fuego.
se puede decir. Sí. Entonces, la gente no necesita más conflicto. Hay que ayudar a desarmar, y la única forma de ayudar a desarmar es no generar más conflicto del que ya hay. Vos estabas hablando de estas mentorías y yo te pregunto, ¿cuáles son las habilidades imprescindibles que un abogado tiene que tener para resolver un conflicto de forma eficiente, que seguramente va a poder adquirir en estas mentorías? Mira, yo creo hay varias herramientas. En particular, lo que me parece, nosotros venimos, o al menos yo me recibí en el año 93, ¿no? En el 94 recién tuve la matrícula, y era una época en donde era todo litigio. No había negociación, no había conciliación, y el abogado que era bravo era el que era mejor, ¿no? Esto del enojo El y carácter, todo sí. tenía que ver con bueno, es necesario ese carácter para el abogado. Y lo que yo me fui dando cuenta con el tiempo es que ese abogado es como si en su caja de herramientas solo tuviera una llave inglesa. El abogado que es flexible, el abogado que cuando es necesario toma una posición firme, cuando es necesario negocia, eh, digamos que tiene más herramientas. Otra cuestión que me parece importante es esta. A veces hay una tendencia a causar efectos en los expedientes, ¿viste? En un escrito poner cuestiones que de alguna manera avivan el conflicto. Entonces, yo lo que planteo es muy importante que el abogado focalice en lo que necesariamente yo tengo que decir respecto a ese escrito. A veces en una presentación judicial un juez te pregunta algo para que vos digas sí o no, y no para que entres en una discusión. Y a veces los abogados en esto de agregar cuestiones en los escritos, no sé, recurren a golpes bajos o a faltas de respeto respecto de la otra parte, que de alguna manera incentivan el conflicto. Entonces, si vos, en lugar de ordenar y decir, no, me está invitando al barro, pero ahí no voy a entrar porque yo tengo claro que lo que hay que hacer es esto, no entro en la provocación, es una forma de ayudar al cliente a llegar al fin de este conflicto, ¿no? En lugar de avivarlo. A veces cuesta, porque el mismo cliente te dice, pero yo quiero decir, porque yo lo quiero aclarar. Entonces, yo de alguna manera le explico que en realidad todo lo que él diga para aclarar no sirve, porque lo que se necesita en este momento es clarificar lo que el juez tiene que decidir, para lo cual lo importante para decir es determinada cuestión, ¿no? Por ejemplo, no sé, te dicen, dígame qué días quiere ver a su hijo, los lunes y los miércoles. Y la otra parte dice, no, lo que pasa es que falta y que viene tarde y que es un irresponsable y no lo cuida y no le da de... Entrar en esa discusión de si soy responsable o no, si le doy de comer o no, si tiene su cuarto o no, no, no ayuda a que el juez resuelva. Lo que yo tengo que decir, ¿estoy de acuerdo los lunes y los miércoles? No. ¿Qué propongo? Porque no solo hace falta decir que yo no quiero esto. Lo que me tengo que encargar es de decir qué es lo que quiero y por qué en tal caso. Bueno, interesantísimo todo lo que estás contando. Sí, la ¿Cómo verdad que sí. cómo hace la gente para saber más? Si la gente que nos está escuchando y los mismos abogados, si quieren participar de estas mentorías. Mira, una forma de comunicación es, yo tengo una página web que es www.rupturasinteligentes.com. Me pueden seguir por Instagram, rupturas.inteligentes. Después tengo un canal de YouTube en el cual estuve subiendo entrevistas a distintos profesionales de distintas áreas, ¿no? Médicos, pediatras, psicólogos, maestros, porque durante el mes de agosto estuve tratando la conflictiva parental y cómo esto se ve reflejado, digamos, cómo esto produce daño respecto de los niños, que muchas veces
los perdemos de vista en el medio del conflicto, ¿no? Ujú. Y de los Que a expedientes. veces, la Entonces, mayoría de las veces son rehenes de todas estas situaciones. claro, entonces precisamente en los casos que son más complejos, la obstaculización de contacto, me parecía interesante ampliar la mirada y mostrar que muchas veces estos conflictos traen como consecuencia un síntoma médico de un niño que termina yendo al pediatra porque se siente mal y resulta que ese sentirse mal está relacionado con que no puede procesar el conflicto que están teniendo los padres. Entonces, es como un llamado a atención y en el canal de YouTube de Rupturas Inteligentes subí estas entrevistas que yo invito a la gente a que las vea porque a veces al abogado no se le cree o no se le entiende lo que quiere explicar, pero muchas veces viéndolo desde otras perspectivas, desde otros profesionales, logramos que las personas reflexionen y empiecen a mirar a esos niños que en definitiva son los vulnerables y los que tenemos que proteger. Por último, les puedo dejar mi teléfono para que me escriban por WhatsApp, que es 116 206 5768. Bueno, repetilo, así por ahí que no lo escuchó lo Muy anota. bien. 116 206 5768. Bueno, te agradecemos por este contacto, le mandamos un saludito a Claudina también que hizo el nexo. Y bueno, esperamos volver a conectarnos pronto, así seguimos con esto que es tan interesante, ¿no? Sí, y para aquellos Bueno, que tienen problemas ya saben a quién acudir. A dónde ir. Claro. Bueno, nada, te bueno. mandamos un beso enorme y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la cordialidad y lo ameno de la entrevista y por el interés. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Nos vemos Un abrazo pronto. fuerte. Hasta pronto. Hasta luego.